Efesios 5, 15 al 20 dice de la manera siguiente: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos, con cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Que Dios bendiga su palabra. Pueden sentarse, hermanos. Podemos darnos cuenta que aquí está inmersa la Trinidad en este pensamiento que hemos leído hoy. Porque ¿quién inspira la palabra de Dios? El Espíritu Santo. Y luego oigan lo que dice: dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y estamos hablando hoy de la tercera persona de la Santísima Trinidad. Hermanos, cuando hablamos del Espíritu, yo voy a platicar en esta tarde con ustedes sobre el tema el Espíritu Santo antes de Pentecostés, con Cristo y los hombres. Y ya sabemos el día de Pentecostés que fue lo que pasó. Fue cuando hubo aquella revolución y empezaron a hablar de los creyentes ahí, de los apóstoles. Unos decían: estos están locos. ¿Verdad que los empezaron a insultar? Otros decían: estos están borrachos. En el Buen Chapín de Guatemala, están borrachos, están bolos, así decían. Están ebrios, estos se llenaron de sidra. Porque el Espíritu Santo estaba haciendo una obra que había sido predicha. En San Juan 14, 15 voy a leer un pensamiento que alguien escribió. El predicador inglés F.F. Meyer, él usó el ejemplo de un huevo para ilustrar lo que llamaba la profunda filosofía de la morada de Cristo. Usó un huevo. Señaló que la yema fecundada es un pequeño germen de vida dentro de una cáscara, que crece cada día hasta que se forma el animalito, el polluelito, dentro de la cáscara. Asimismo, dice él, ya aplicándolo, Jesús viene a vivir en nosotros por su Espíritu Santo y nos transforma. Por eso Meyer dijo: de ahora en más, Cristo va a crecer y aumentar, absorber todo lo demás y ser formado en nosotros. Y es ahí entonces que cada día nosotros los cristianos somos diferentes. No podemos ser iguales mañana que hoy, ni pasado mañana que mañana. Vamos a ser diferentes, pero en el sentido amplio de la palabra vamos a ser mejores cristianos, porque de eso se trata. Dijo él, pidiendo disculpas por exponer las verdades de Dios de una forma imperfecta, sabiendo que no podía transmitir plenamente la maravillosa realidad de la morada de Cristo en los creyentes por medio del Espíritu Santo. Hay temas que cuesta explicarlos. Y por eso es que surge el grupo de preguntas. Y las preguntas son buenas y algunas van a ser respondidas satisfactoriamente, otras van a quedar a medio vapor y otras vamos a regresar a nuestros hogares con las mismas dudas. Pero cuando estemos allá le vamos a preguntar al Señor: ¿y qué querías tú decir con esto allá? Porque no lo entendimos.
Había un pastor de la misión metodista en Guatemala, el finado don Alfonso Rodríguez, uno de los viejos pastores. Murió adentrado de edad y él decía: todas estas cosas que yo no entiendo ahora no me preocupan, pero allá cuando me encuentre con San Pedro y San Pablo, que se atengan porque ahí los voy a agarrar yo. Así decía él. Ahí los voy a agarrar yo y ahí los voy a cuestionar. Porque ¿por qué no nos lo dejaron bien clarito? Pero ustedes saben que el mismo apóstol Pedro dijo: hay cosas que ha escrito este Pablo que yo no las puedo entender. Hay cosas que no entendemos. Si ellos entre apóstoles no se las entendían, pues nosotros vamos a entenderlas menos el día de hoy. Pero no por eso dejamos de aprender o de leer. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. Esto dice San Juan 14:20. Jesús dijo esto en la última cena con sus amigos. Y por eso él dice: él y su Padre vendrían a ser morada con nosotros en esta tierra. Y por eso, hermanos, es que somos diferentes. Si antes usted chupaba, bebía licor, era borracho, era mujeriego, era todo ello, hoy ya no lo es. Porque ¿quién vive dentro de nosotros? El Señor, a través de su Espíritu Santo, y Él es el que nos da esa fuerza para ser diferentes. Diferentes posicionalmente. El Espíritu Santo en Pentecostés, antes de Pentecostés, con Cristo. Primero, el Espíritu Santo antes de la creación, ¿dónde estaba? ¿Dónde estaba? La Biblia nos tiene que dar respuesta. ¿Dónde estaba? Génesis 1:1 y 2, ¿qué es lo que dice? Dice: en el principio crió Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba, pero un completo caos, un desorden. Y estaba vacía. ¿Y qué se movía ahí? El Espíritu de Dios. Y cuando hablamos del Espíritu de Dios, hermanos, fíjense que la Santísima Trinidad tiene unidad. Pero cada una de las personas de la Santísima Trinidad tiene una función diferente. Pero los tres son uno. Yo lo ilustro siempre con un triángulo. Así lo he ilustrado. Y en fíjese que aquí, para todos los pastores guatemaltecos, tienen su manual de doctrina en su casa, aunque sea. ¿Pastores tienen este manual ustedes? Lo tienen. ¿Lo han desempolvado alguna ocasión? Sí, porque aquí aparece el tema, y fue escrito por este servidor, el tema sobre el Espíritu Santo. Aparece aquí. Y aparece todo lo que estamos viendo, ahí está. Por supuesto no está explicado, sino está escrito. Y como decía nuestro hermano Roberto, ¿verdad? Dios es un Dios que le gusta que se escriba. Y le gusta que se escriba para que nosotros estudiemos, para que nosotros aprendamos, porque Él ya lo sabe todo, si Él es omnipresente. Él lo sabe todo. Para Dios no hay nada que Él tenga que aprender, pero para nosotros sí, por eso tenemos este tipo de actividades como el día de hoy. Entonces, ya vemos la palabra ahí que se utiliza en el idioma hebreo ahí. Y dijo Dios, fíjense que la palabra Elohim está dividida en dos términos. El, que significa Dios, y Oim, que es el plural de Dios. Entonces aquí literalmente diría: y dijeron los dioses. Pero no, perdóneme hermano, pero entonces ahí hay politeísmo. No, es que dice: y dijo Dios, Elohim, una sola, es una persona, pero que ellos dijeron, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Ahí está la Santísima Trinidad inmersa en la creación. Ellos dijeron: hay que hacer algo aquí.
Es que la Santísima Trinidad está allí en la creación. ¿Y cómo estaba el mundo, dijimos en ese momentito? En un desorden, un caos. Si hoy en día nosotros en un poquito de agua nos ahogamos, en una noche de oscuridad nos tropezamos y caemos. Imagínense en ese caos y ese desorden. Y hoy en día, hermanos, el mundo sigue siendo un mundo desordenado. ¿Y qué papel jugamos nosotros, hermanos? Teniendo el Espíritu Santo dentro de nosotros, ese caos tiene que desaparecer. ¿No han oído ustedes a personas decir, no sé, tal vez si le ha acercado a alguno, agradecerle alguna vez y le dice, pastor, gracias, porque aquel mensaje que usted me dio aquella vez, por eso estoy todavía activo en la vida cristiana? Esos son testimonios. ¿Por qué? Porque usted tal vez le habló y en ese momento, ¿y a vos qué te importa mi vida? ¿No le han respondido así a algunos cuando usted le va a hablar? ¿Qué te importa mi vida? ¿Soy yo o es tu pistol que estoy gastando? ¿Para qué? ¿Y qué va a decir usted como pastor? Pues no me trates así porque nos vamos a ver así de así. No. Yo recuerdo en mi vida de testimonio pastoral, siempre encontraba un señor y siempre lo encontraba borracho, pero siempre me acercaba a él y lo saludaba de mano, que esa es la costumbre aquí en Guatemala, saludo de mano, en algunos lugares, hay otros que no, pero le daba la mano. Y de pronto él tuvo un cambio y un día se me acercó y me dijo, pastor, yo quiero agradecerle porque ahora ya no bebo. Pero el único que me daba la mano y me saludaba cuando yo andaba borracho era usted aquí en este pueblo. Ese es un testimonio personal que me lo dijo un borracho, pero me lo dijo ya bueno y sano, porque ya había él superado aquello. Hermanos, no le huyamos a aquellos que andan en pecado, no les tengamos miedo, acerquémonos a ellos. Pero ¿qué van a decir? Que yo me estoy acercando y de repente van a decir que yo también estaba chupando con él, que yo también, si él andaba en malos pasos y que yo también. No importa lo que diga la gente, usted cumpla su ministerio. Eso es lo que nos enseña la palabra. Si los cielos y aquel mundo en el que vivimos está en caos y en una distorsión y en una tiniebla grande, ayúdeme, veamos qué dice Mateo 3, 16 y 17. Mateo 3, 16 y 17. Van a ir apareciendo ahí los textos. Mateo. Lo leo para ustedes, hermanos, porque es bueno, la palabra de Dios es la que estamos exponiendo acá. Mateo 3, 16 y 17 dice: y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua. Y he aquí los cielos fueron abiertos, y vio el Espíritu de Dios, que descendía como paloma y venía sobre él. Pero lo importante, ya lo decía hermano, alguno de los expositores, que cómo se ilustra el Espíritu Santo con una paloma. Y se ilustra con una paloma blanca. Pero oigan lo que dice aquí: la voz del cielo. Porque aquí aparece, hermanos, aparece Cristo bautizándose, aparece el Espíritu de Dios y aparece el Padre. Oigan lo que dice: y hubo una voz desde los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia o contentamiento. Hermanos, miren, la Trinidad ha estado trabajando. Lo que pasa es que nosotros no le damos mucho énfasis al Espíritu Santo, pero hermanos, el Espíritu Santo es el que cambia nuestras vidas, el que permite que Cristo ingrese. Cuando yo le digo Cristo, venga a mi corazón, y por eso venimos, dice, acepte a Cristo, reciba a Cristo. ¿Y qué tengo que hacer para recibirlo? Yo conozco a un señor que oyó el Evangelio realizando un proyecto comunitario,
de un proyecto de agua potable en unas aldeas y cantones. Y de pronto, unos años después, yo anduve con ellos en ese proyecto y a veces llevábamos nuestro almuercito y teníamos que comer bajo algún árbol, porque estábamos haciendo algo para la comunidad. No como cristianos evangélicos, sino como una sociedad comunitaria. Pero este señor, un día oyó que tocaron la puerta y salí al portón de la casa donde vivíamos. Y cuando yo vi a este señor, buenas tardes, le digo, ¿y qué tal? ¿Puedo hablar con usted, pastor? Sí, pase adelante. Y lo entré, iba él solito. Entramos a la sala, se puso a llorar y cayó de rodillas. Y me dijo, pastor, yo solo vengo a aceptar a Cristo. Solo vengo a aceptar a Cristo. Y lo hice aquí con usted porque no quiero hacer mucha bulla. Pero vengo a hacerlo porque no aguanto más esta vida. Y quiero aceptar a Cristo como mi Salvador personal. Ahora déjenme decirle, él es un anciano de una de las iglesias metodistas. Anciano de la iglesia metodistas. Líder con mucha capacidad. Él habla el idioma español, habla el idioma quiché, un idioma vernáculo acá, y habla el inglés. Y ahí está sirviendo en la iglesia. Yo digo, bendito sea el Señor, hermanos, no perdamos oportunidades, no demos lugar para perder. ¿Qué dice San Mateo 28, 19? Ese lo sabemos de memoria todos. Mateo 28, 19. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones en el nombre de la Trinidad. Nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Que no se nos olvide, hermanos. Por eso cuando los pastores bautizamos a algún miembro de la iglesia, no importa en qué agua sea río, lago, océano, donde sea, le vamos a mencionar que se está siendo bautizado en el nombre de la Santísima Trinidad. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. ¿Qué dice Primera de Juan 5:7? Adelantito, primera carta de Juan. Primera de Juan 5:7. ¿Alguien lo tiene? ¿Puede leerlo, hermano? Muy bien. Ahí, hermanos, no hay para dónde. 3 son los que dan testimonio: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y los 3, nos dice Juan, son uno. Así que, hermanos, no podemos dividir nosotros. No podemos. Cuando hablamos del Padre, estamos hablando del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando hablamos del Hijo, estamos hablando del Padre y del Espíritu Santo. Cuando hablamos del Espíritu Santo, estamos hablando del Padre y del Hijo. ¿Por qué? Porque ellos son indivisibles. Sus funciones son las que están supeditadas una a la otra. El Espíritu Santo, entonces, antes de la creación, estaba ahí, hermanos, inmerso, porque era Dios, esa Trinidad, creando, moviéndose, cuando no había nada. Ahora veamos, en segundo lugar, el Espíritu Santo antes de Pentecostés, estamos hablando con Cristo y los hombres. Primero hemos dicho, antes de la creación, ¿dónde estaba? Ya lo respondimos. Estaba ahí moviéndose, porque estaba preparándose para la creación. El Pentecostés profetizado por el profeta Joel. Vean qué dice Joel 2:28 al 32. Vamos con los profetas. Joel 2:28 al 32. Lo leo y dice así:
Y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré de mi espíritu en aquellos días. Y daré, dice ahí el versículo siguiente, prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Y todo aquel que invocar el nombre de Jehová será. Hermanos, miren, nosotros que estamos invocando acá, cuando vienen los jóvenes a dirigirnos con las alabanzas, nos traen acá, nos conducen. Y aunque no somos cantantes, resultamos cantando nosotros. Porque nos unimos a la alabanza y a la adoración que se está haciendo para nuestro Padre Celestial. Pero así, esta es la profecía que el profeta Joel dejó, la cual vino y se cumplió en Hechos. Ahí está el cumplimiento de la profecía de Joel. En Hechos, cuando viene el Espíritu Santo, y entonces cuando dicen, pero esta gente que está, hay medos, persas, de Efesio, Capadocios y todo, viene una lista de nombres de ciudades, dice, y les oímos hablar y se entienden. Sí, hermanos, porque los cristianos nos entendemos y el Espíritu Santo no es un espíritu de confusión, sino es un espíritu de orden. Es un espíritu que nos hace hablar a todos lo mismo que debemos hablar. Ahí en Hechos 2, 1 al 13, ahí es donde está el Espíritu Santo inmerso. Y que a eso se le llama la fiesta de Pentecostés o la fiesta de las semanas. El doctor Rairi usa la palabra Trinidad porque él dice que enfatiza la unidad. Hay otro escritor, otro teólogo español, el doctor Francisco Lacueva. Él fue un docente aquí en uno de los seminarios centroamericanos aquí en Guatemala. Él habla de la trinadeidad, porque él dice la Trinidad divina. Son tres personas divinas las tres. Aquí no hay que separarlas, no hay que dividirlas. Lo que enfatiza es que las tres personas trabajan en perfecta armonía y cada persona realiza funciones especiales. ¿Quién es el Espíritu Santo? Bueno, podemos resumirlo así muy fácil, que el Espíritu Santo es la tercera persona de la Santísima Trinidad. Hechos 5:3. Mire qué dice Hechos 5:3. No los quiero embolar con los textos, pero vamos a estar porque es la Biblia, la fuente de autoridad. Hechos 5:3 dice, y dijo Pedro, que fue leído hace un rato, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Y más adelantito dice, pues no has mentido a los hombres, sino ¿a quién? A Dios. Hay una reprensión ahí. Hermanos, cuando uno miente. Alguien hizo una pregunta hace un rato al grupo que estaba acá respondiendo. ¿Y cuál es la blasfemia contra el Espíritu Santo? Y lo respondió el hermano pastor, ¿verdad? Donde él dice, bueno, es cuando ofendemos y hacemos creer que el Espíritu Santo no está haciendo esto, que no es capaz de hacer esto, sino que él está usurpando funciones. No es así. El Espíritu Santo es entonces la tercera persona de la Santísima Trinidad. Y vean lo que dice el versículo 4. Reteniéndola no se te quedaba a ti, y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios, a la tercera, a la Santísima Trinidad. Hermanos, cuando nosotros también, porque podemos ser tentados a cometer un error de esta naturaleza. ¿Y cómo le llamamos a estas mentiras que nosotros hacemos? ¿Cómo le llamamos?
En cada país debe tener un nombre. Pero aquí en Guatemala les llamamos mentiritas blancas. Ah, piadosa, muy bien, ¿eh? Mentirita piadosa. No, dice Dios sabe, Dios entiende bien. Sí, nosotros queriendo hacer que Dios nos justifique. Pero no, hermanos. Si esto es blanco y si esto es negro, no hay para dónde. Yo no puedo hacerme blanco de piel aunque yo quiera, soy moreno. Y si alguien me dice, usted es bien morenito, ¿verdad? Sí, gloria a Dios. ¿Por qué me voy a sentir mal? Pero dice, pero su esposa es blanquita, canchita. Sí, ella me gustó a mí. Y yo le gusté a ella. Y bueno, así es. Pero ¿por qué me voy a enojar por algo que aquí está existiendo dentro de la naturaleza? Entonces, decíamos, ya vimos Mateo 28, 19. Ahí estamos, hermanos, las tres personas en igualdad de condiciones. Número 4. Ejemplos del Espíritu Santo antes de Pentecostés en la humanidad. Y vamos a poner unos ejemplos claros que están en la Biblia. Y ustedes los van a recordar. En la creación del universo ya lo vimos, toda la naturaleza. Y cada día que Dios iba criando a través del Espíritu Santo, veía y decía, está bueno. El último día, cuando hizo al hombre, ahí dijo, está bueno todo. Y está bueno en gran manera. No me equivoqué. Me salió algo torcido este hombrecito, ¿verdad? Pero ahí vamos, está bien. Cuando lo hizo, vean lo que dijo el Señor. Génesis 1, 26 y 27. Vamos a Génesis, el primer libro de la Biblia. Génesis 1, 26 y 27. Dice, entonces dijo Dios, ¿quién es Dios ahí? Es la Santísima Trinidad. Elohim es el término que está utilizándose ahí. Elohim. Y por supuesto, hermano, usted que tiene acceso a las redes sociales, que tiene acceso a la tecnología, a la inteligencia artificial hoy en día. No, todo esto que estamos viendo aquí, usted puede enriquecerlo y puede ir y buscarlo. Y decir, bueno, aquí esto no lo mencionó el pastor, ¿no? Pues pan para su matate, como decimos aquí en Guatemala. Échelo, guárdelo, porque esto le va a servir. Entonces dice, hagamos al hombre. ¿Cómo? Bueno, ¿con qué cualidades? A nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Elohim al hombre a su imagen, a imagen de Elohim lo crió, varón y hembra. Varón y hembra. Hoy hay una controversia mundial de que hay hombres que quieren ser mujeres y hay mujeres que quieren ser hombres. Eso es un problema, es un dilema. Es un problema que nos atañe a todos. Y sé que es mucho más fuerte las legislaciones en otros países para decir, bueno, ¿y quién es usted? Respételo. Bueno, sí tenemos que respetar, por supuesto, pero bíblicamente, cuando vemos aquí, sí, pero usted está en un libro antiguo, anticuado. Es la palabra de Dios. Y la Biblia es la palabra de Dios. ¿Qué rige a la iglesia? ¿No es la Biblia? La iglesia existe por la Biblia, la palabra de Dios. Claro. Aquí en Guatemala tenemos nuestra constitución política, fíjense que así se identifica, Constitución Política de la República de Guatemala. Y en su primer artículo, su prefacio, ahí hace una aseveración que Dios, en el nombre de Dios, se pone todo esto que está ahí. Entonces está apelando a Dios desde un principio. Pero como aquí habemos diferentes países,
cada país tiene una complicación. ¿Cómo voy a actuar yo en este país si la ley aquí me dice? Yo no sé qué me pasaría a mí como pastor si un día me piden que vaya a casar a una pareja y de pronto me doy cuenta, ¿qué pasó? Pero si yo pensé que era Juanita y Lucas, ¿qué si no? ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? Pues hermanos, respetar lo que la palabra de Dios dice. Eso es lo que hay que hacer. ¿Es fácil? No. Pero eso es lo que Dios nos llama a hacer. Y por eso dice la palabra acá, que le dio todo el derecho, la potestad. Y por eso dice Génesis 2:7. Entonces Jehová Elohim, Yahvé Elohim aquí, formó al hombre del polvo de la tierra. ¿Y qué le dio para que viviera? Lo sopló, le dio aliento. ¿Y qué es eso? Es el espíritu. El hombre, usted y yo vivimos porque Dios nos dio el soplo de vida un día, hermano. Y por eso es que tenemos vida. Y el día que ese soplo deja de estar dentro de nosotros, es el día que entregamos. Y por eso así es como hizo Dios. Pero hubo un momento para que podamos ver, hermanos, que primero crió al hombre, al varón, y luego dice en el versículo 18 del capítulo 2, dijo Jehová Dios de nuevo, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Y ya sabemos que él fue el primer cirujano y la primera cirugía que se hizo que no fue en un hospital. No sé dónde fue. Fue en el huerto del Edén, ¿verdad? Imagínense ustedes. No creo que haya habido un hospital ahí, una cama de bomberos, una cama de emergencia. Le hizo caer un sueño profundo y le hizo una pequeña operacioncita ahí. Y de ahí le trajo y le dice, Adán, ¿y eso que me traes qué es? Sí, dijo, bueno, es la que te estoy trayendo para que no estés solo. Y por eso él le puso de nombre. Le trajo su mujer y dijo, bueno, ella se llamará varona. No quiere decir vara grande, ¿verdad? No, varona. Porque él argumenta aquí, aclara, ¿verdad? En el versículo 23, varona, porque del varón fue tomada. Miren ustedes, hermanos, cuando vemos nosotros la presencia de Dios, el Espíritu Santo, en todo, en la creación del universo, aquí es donde vemos. Y es una palabrita, ustedes saben que esta es una ciencia, estudiar el Espíritu Santo. Aquí estamos estudiando nosotros una ciencia de la teología sistemática que se llama neumatología, así se llama la ciencia. Neuma quiere decir espíritu y logosología quiere decir estudio. Entonces estamos estudiando aquí nosotros parte de la neumatología, que es el estudio del Espíritu Santo. Ese es el soplo de vida que Dios nos da para salir adelante. Porque cuando no tenemos ese soplo de vida, estamos muertos. He dicho entonces, el Espíritu Santo antes de Pentecostés en la humanidad, en la creación del universo, la naturaleza, en la creación del hombre, en el diluvio. ¿Cómo es posible? Vea lo que dice Génesis 6:13. Génesis 6:13. Dice, dijo pues Dios a Noé, he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y he aquí yo los destruiré con la tierra. Y viene el capítulo 7. Y luego ahí ya viene y le da instrucciones. Dijo luego Jehová a Noé, entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación.
Hermanos, yo creo que por algo estamos aquí esta tarde, este día. Por algo la junta directiva organizó este congreso, esta asamblea, para poder aprender. Yo sé que estos son temas que los pastores los manejamos todos. Eso lo sabemos y hasta bosquejos tenemos de ello. Pero nuestro problema está en la aplicación de ellos. Que nos quedamos ahí de bonito bosquejo. Y cuando peor si nos dicen, ay hermano pastor, su mensaje, qué bonito. Me inflo más, ¿verdad? Me lleno mucho más. En lugar de darle el honor y la gloria a aquel, porque por él estamos hoy acá. Nosotros los que estamos exponiendo aquí solo somos servidores de ustedes, hermanos. Eso es lo que somos. Cuando a mi hermano Otoniel me dijo, esta conferencia yo la iba a dar en la iglesia de hermano Otoniel. Pero cuando ya me dice él, hermano, y usted puede, claro que sí, hermano Otto. Si soy metodista, quiero estar con ustedes. Y no tengo una iglesia bajo mi responsabilidad en este momento. Tengo un poquito más de tiempo. Entonces, hermanos, por eso es que yo les agradezco por la atención que me están poniendo, porque sé que el beneficio es de todos. ¿Qué hizo entonces Noé en el diluvio? ¿Obedeció? ¿Llovía ahí en ese lugar donde él vivía? ¿Caían aguaceros como el que nos cayó a mediodía aquí? No llovía y a él se le da la orden que hiciera un arca, un barco. Yo creo que Noé dijo, ¿un barco? ¿No estará loco Dios? ¿No estará loco el Espíritu Santo que me está hablando hoy? ¿No será que va a ser un barco? No, aquí no puede ser. Pero él obedeció, oyó, atendió la voz de Dios, creyó a la palabra de Dios y se comprometió. Hizo un barco de 3 niveles. Si algún día usted viaja por aquí, por Santa Cruz del Quiché, donde nosotros viajamos para la ciudad capital, entre Tecpan y Quiché, hay una nueva ruta, donde tuvieron que, cortar unas montañas muy grandes ahí y le hicieron así. ¿Y saben cómo le llaman a esas vueltas ahí? El arca de Noé. Porque tiene la forma, toda la forma de 3 pisos, ¿verdad? Un corte, otro corte y uno pasa hasta allá abajo y cuando uno mira, yo cada vez que paso ahí, digo yo, cuando Noé estuvo haciendo el arca, no tenía un tractor, tenía martillo, tenía clavos, tenía hierro, tenía madera, a saber qué más utilizó, pero tenía brea para taparla para que el agua no le entrara. Así como aquí tan bonito que tenemos hoy para poder estar en una conferencia en este salón bien protegido el día de hoy. Si no tuviera esto y estábamos aquí, ¿qué hubiéramos hecho todos cuando empezó a llover? Agarre su silla y salga corriendo, ¿verdad? Para encerrarse allá. Pero no, hoy tenemos esa bendición acá. Entonces, en la creación del hombre, en el diluvio inmerso, en el llamamiento de Moisés, Éxodo 3, 2, 6, Éxodo. ¿Qué le viene a la memoria? Éxodo 3, versículo 2 al 6 lo leo para traerle a la memoria. Dice, y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Eso es improbable que usted pueda ver acá un fuego y que no queme lo que está. Si usted mira un fuego por ahí un fuego que estuviera agarrando una silla, fuego allá, ¿qué haría? Déjenlo, hermanos, porque el Espíritu Santo ya cayó. No, yo le diría, tráigase un bote de agua, lueguito, apaguemos esta silla, porque nos va a causar un desastre. Moisés entendió. Entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios en medio de la zarza y le dijo, Moisés, Moisés. Y él respondió, heme aquí. Y dijo,
No te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Elohim. Hermanos, nosotros hoy no hemos visto a Dios que le veamos cómo es su cara, cómo es su rostro, pero usted no ha tenido el contacto con el Señor todos los días. Cuando usted se arrodilla para orar, ¿con quién habla? Cuando se sienta, como decía alguien hoy en la mañana, la palabra de Dios me habla a mí, pero cuando yo oro, yo hablo con Dios. Le planteo a Él mi situación, mi necesidad. Pero cuando Él me habla, hermanos, es cuando yo abro su palabra y permito que ella haga ese cambio en mí. Miren, en una cosa tan sencilla, en una zarza. Estamos viendo el poder de Dios, el Elohim, el Espíritu Santo que está allí. Y por eso cuando a Moisés lo mandan, Dios y le dice: vas a Egipto, vas a liberar a mi pueblo. ¿Quién, yo? ¿No hemos dicho alguna vez nosotros así en nuestra iglesia también? ¿Verdad que hemos respondido alguna vez? Pero mi hermano, me hace usted favor, usted va a ir aquí. ¿Quién, yo? Hermano, hay otros más espirituales que yo. Pues espiritualícese usted también, hermano. Ese es el reto. Ese es el reto. ¿Por qué solo Él? Y después dicen: es que solo a Él mandan, solo a Él le dan privilegios, a mí no me dan privilegios. ¿Por qué no le dan? Algo hay. Ustedes saben que todos somos evaluados en esta vida. Yo les decía a alguien algo hace un rato. Cuando dice, ¿verdad?, que siempre la gente habla detrás de mí. Y le respondieron: sí, hablan detrás de usted porque usted es el que va adelante. Y hermano, nosotros los cristianos tenemos que ir adelante. Y el que viene atrás, que hable de nosotros. Pero ¿qué va a hablar? Ese que vaya adelante, con él no se puede. Porque ese, mira, es hueso colorado de los cristianos. Ese sí. ¿No han oído ustedes ese término? Hueso duro, hueso colorado, hueso de roer, difícil de roer. El llamamiento de Bezaleel también y a Aholiab en Éxodo 31. El llamado del Espíritu. Vea lo que dice Éxodo 31. Éxodo 31. Versículo 1. Dice: habló Jehová a Moisés diciendo: mira, yo te he llamado por nombre a Bezaleel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá. Y lo he llenado del Espíritu de Dios en sabiduría y en inteligencia, en ciencia y en todo arte. ¿Quién es el que llena? Eso ya lo hablamos. Hemos estado hablando de eso y esos son los temas repetitivos. ¿Quién llena? No es el pastor, hermanos. No es que hoy sí la iglesia, el culto me llenó. Ah, el culto le llenó. Y ya se vaciará en un ratito. Sí, porque eso no es, hermano. Muchas gracias, hermano. Es decir, los servicios aquí, ¿quién no ha disfrutado los servicios y los cánticos del día de hoy? Pero ya cuando estemos en nuestra iglesia, ¿van a irse los del grupo con cada iglesia? No, solo nosotros. Y entonces allá volvemos a la realidad, pero vamos con las cargas, las baterías bien cargadas. ¿Por qué? Porque hemos venido a aprender. Pues aquí está el llamado de Dios donde dice: yo lo he llenado. Ahí está, hermanos. Yo lo he llenado del Espíritu de Dios, de sabiduría. Y era, hermanos, para el llamamiento que tenían ellos que hacer, era una obra que tenían que hacer. A veces uno piensa que para obras materiales no se necesita la llenura del Espíritu. Bien, hermano, se necesita, porque tiene que estar uno apto para hacerlo. Busque Génesis 28. Regrese ahí a Génesis 28. Va a decir usted: este texto lo está leyendo porque así se llama él, ¿verdad? No, vea Génesis 28, 13.
28:13 dice: y he aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo: yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre, el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. ¿Qué está soñando ahí Jacob? ¿Recuerdan ustedes la escalera cuando él miraba que subían ángeles, que bajaban ángeles? Y Dios está diciéndole ahí, el Espíritu Santo, hermanos, habla. Y habla así como le ha hablado a estos hermanos. David, en el Salmo 51 que nos lo leyó alguien, ¿recuerdan ustedes? Cuando David pidió a Dios, dice: no quites de mí tu Santo Espíritu. ¿Por qué razón, hermanos, se entristecía David? Porque en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo no venía a hacer morada. En el Antiguo Testamento el Espíritu venía, actuaba y desaparecía. ¿O todavía estará la zarza ardiendo y allá Moisés? No, ¿verdad que ya no? La zarza se quemó y ya estuvo. Pero la lección sí sigue para nosotros el día de hoy. ¿Recuerdan ustedes cuando el salmista dice: no quites? Él se angustiaba porque él estaba, hermanos, poseído por el Espíritu de Dios. No era una morada permanente, pero el Espíritu Santo estaba haciendo la obra en él. Otro personaje, Sansón, al derrotar a los filisteos. ¿Recuerdan qué habían hecho con Sansón, hermanos? Recordemos un poquito. Sansón había conocido a aquella mujer, Sansón, su esposa Dalila. Recuerden, él era del cabello largo. A él no le habían quitado el pelo. Él era un nazareo. Tenía el cabello largo, pero él no daba el secreto. Y eso, allí era donde residía su fuerza. No en el pelo, era que Dios lo tenía designado para eso. No crean ustedes, el pelo de Sansón, entonces me voy a dejar yo crecer el pelo. No, si así estamos pensando, no es el pelo, hermanos. No es el pelo, es Dios obrando. Pero era una señal de obediencia que Sansón tenía. No había pasado navaja sobre su cabello, sobre su cabellera. Entonces, viene y él le descubre el secreto. Y vienen los filisteos y recuerdan, le extirpan los ojos, lo dejan ciego. Y lo llevan ahí al lugar, un recinto grande, donde tenía, parece que hasta galería, porque ahí estaba viendo la gente, y él riéndose de él, porque él buscando. Ustedes saben que uno ciego, si yo estoy ciego o tengo malos mis ojos, no puedo ver, de aquí me puedo caer. Pues Sansón, se burlaban de él y le dicen: miren, ahí está. Pero él le dijo al Señor, ahí está, en Jueces capítulo 15, versículo 14. Ahí está, Jueces 15, 14. El Espíritu Santo vino y dice Sansón: ayúdame por favor, acérqueme a la columna. Y le acercaron a una columna. Y él se puso ahí en la columna, seguramente así, porque no había para dónde, estaba ahí en la columna. Pero cuando vino el Espíritu Santo y poseyó a Sansón, él dijo: Señor, por tu causa, aquí voy a morir yo con ellos. Pero demuestra que tú eres Dios y que no se burlen de ti. Le dio un empujoncito a la columna y a la historia ustedes la saben. Cayó aquello sobre todos, sobre él también. Hermanos, así es como el Espíritu de Dios obra. En último lugar, en esta tarde, para concluir mi enseñanza,
el Espíritu Santo en la vida de Cristo. Porque recuerden que Cristo, ¿cómo nació Él? Ya oímos aquí algunos textos. Isaías 9:6 y Miqueas 5:2, ahí está la profecía de que habrá el nacimiento de un niño. El Espíritu Santo reposaría sobre el Mesías. En el nacimiento de Cristo ya está, hermanos, el Espíritu Santo trabajando. Fíjense ustedes, porque como el Espíritu Santo, la Santísima Trinidad es eterna. Pero cuando vino a nacer Cristo, vino para poder tomar la forma de hombre como nosotros somos, forma humana. Pero no porque Él no haya sido Dios, no porque Él no haya estado en la creación, Él ya estaba allí. Pero ahora viene en su nacimiento. ¿Qué dice Isaías 9:6? ¿Alguien lo tiene? Si alguien tiene Isaías 9:6, yo le agradezco que nos lo lea. Lo leo y dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. ¿Qué más calificativos queremos para el Hijo de Dios? Padre eterno, príncipe de paz, Dios fuerte. No, hermanos, y cuando nosotros vemos en quién hemos creído, hermanos, somos más que vencedores. Más que vencedores. ¿Qué dice Isaías 11? Allá adelantito, Isaías 11, versículo 1 y 2, dice: saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces. Y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Hermanos, nosotros cuando seguimos a Cristo, no estamos siguiendo perdidamente, sino estamos en el camino mucho mejor. Esto es en el nacimiento de Cristo. El Espíritu Santo, hermanos, en el bautismo del Señor Jesús, ya lo vimos, la Trinidad participando. Este es mi Hijo amado, en quien tengo contentamiento. Eso es, hermanos, allí está el Espíritu Santo. En el ministerio de nuestro Señor Jesucristo, en los evangelios todos sabemos que se describe el ministerio del Señor Jesús, su vida, su obra, su muerte vicaria, su resurrección y su ascensión y su profecía de su segunda venida. Cuando les dijo a sus discípulos: no estén tristes, no estén tristes, vendré otra vez. Y hermanos, esa es la promesa que nosotros tenemos. El Espíritu Santo, entonces, en el hombre. Termino con Hechos 6:3. Vamos conmigo a Hechos. Ya Hechos 1:8 sabemos que ese es un pasaje que nos habla directamente del Espíritu Santo, pero Hechos 6:3 dice de la siguiente manera, lo leo para ustedes: buscad pues, hermanos de entre vosotros, a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. ¿De qué está hablando ahí? ¿Verdad ustedes? Para los servidores. Así que, hermano, cuando usted diga: ay, ¿yo qué es usted? Diácono, yo todas las bancas limpio. Recuerdo al general Ríos Montt, que fue un hombre muy tosco, pero un cristiano ese sí, de hueso duro. Y cuando estaba en su iglesia,
Una vez él era diácono en la iglesia. Estamos hablando de un general del ejército de Guatemala, expresidente de Guatemala. Y en su iglesia estaba él con un trapo y un bacal, como le llamamos aquí, limpiando las bancas. La esposa todavía no era cristiana porque la esposa aceptó a Cristo en España cuando estuvieron allá como agregados militares. Y limpiando, y llega la esposa, le dijo: ¿tú, un general, limpiando bancas? Tú eres un general, a ti te deben venir a limpiar las bancas. ¿Por qué tú? No, es que tú no entiendes, mi amor. Yo estoy sirviendo al Señor de señores y Rey de reyes. Estas bancas no son de cualquier persona, son del dueño del universo. Así que, hermanos, levantar una silla, cargar una silla, limpiar una mesa, si lo está haciendo para el Señor, hermanos, que no le dé pena ni vergüenza, porque a Él es que usted está sirviendo. Y por eso aquí dice: busquen, hermanos, llenos del Espíritu Santo. Hermanos, si usted quiere servirle al Señor con todo, y hermano, quiere seguir haciendo lo que le gusta hacer, permita que el Espíritu Santo siempre esté llenándolo ahí. Finalmente, Esteban. Busque Hechos 7:55. Hechos 7:55. Ay, cómo me gusta este texto, hermanos. Porque dice así: pues Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. ¿Y qué le estaban haciendo a Esteban? Felicitándole, dándole diploma estaban por ser buen creyente. No, hermanos, estaban apedreándolo por ser un cristiano, pero él, lleno del Espíritu, vio al cielo y vio allá la majestad de Dios y al Hijo de Dios, que le iba a decir: bienvenido aquí conmigo. En conclusión, yo diría el día de hoy, así de manera breve, podemos decir que el Espíritu Santo, en unidad con Dios Padre y Dios Hijo, han estado en constante servicio en pro del ser humano, desde antes de la creación, especialmente en favor del creyente en Cristo Jesús, sin descuidar a toda la raza humana y su creación. Y Él está esperando que todos vengan y procedan al arrepentimiento antes de que Él venga nuevamente.